Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, según el horario en el que estés tomándote un rico mate en este preciso momento. Y si no lo estás haciendo, pues yo te invito a que vayas, montes la pava, te prepares tu mate, así como cada uno de los que estamos acá hoy lo hemos venido a hacer, porque de eso se trata esta saga nueva, esta saga que estamos transmitiendo por Tucuy, Ruta 144. Ella se llama Amate con el Ser, conversaciones que sanan. Y bueno, yo te invito a que te conectes desde tu corazón, a que compartamos unos mates como una charla común y corriente, como si estuviésemos ahí contigo, porque estamos aquí en esta oportunidad, en esta ocasión, Tomás desde Córdoba y Jairo desde la Patagonia Argentina, y mi persona desde el noroeste argentino, aunque distantes, pero aún así nos unifica el espíritu del mate, que es el tema que traemos hoy. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo estás por Así allá es, desde Miguel. Córdoba? Bien por acá, bien por acá. Jairito, ¿cómo estás? Y sí, a compartir estas reflexiones sobre el espíritu del mate, un poco para comprender en ellas, en estos pensamientos compartidos, de qué se trata el espíritu, ¿no? Y en este hecho tan cotidiano y tan agradable para nosotros, tan compartido, tan familiar que es el mate. Así que muchas gracias y gracias por la introducción, mi hermano. Hola, hola, ¿cómo están? También saludándolos. Hola, Miguel, hola, Tommy. Y hola a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por seguirnos cada jueves a las 19 horas para que nos sigas, para que sigamos aprendiendo, para que nos puedas apoyar a que este mensaje siga llegando al corazón, a la mente, al espíritu, al anhelo de esperanza que cada uno de todos nosotros albergamos, porque es la realidad. Nadie desea ni la muerte ni nada. Y eso es algo que de manera sencilla, de manera práctica, vamos comprendiendo nosotros a través de este maravilloso conocimiento que pregonamos en estos espacios, sobre conocimiento traído a través de las profecías y de hombres de las estrellas. Así de descabellado que pueda sonar, pues hay un vestigio muy grande al respecto, pero tomando y ya volviendo o conectándonos con el tema, como Miguel nos compartías, hemos preparado del corazón estos espacios para poder comprender que todos esos mensajes de hombres de las estrellas y de profecías están tan conectados con nosotros que muchas veces hacemos y compartimos o ejecutamos o tenemos idiosincrasias culturales y regionales que aún hoy las mantenemos, pero ellas están arraigadas en algo muy maravilloso. Por eso, como también Tomás nos decía, gracias Tommy, vamos a entender eso del espíritu y cómo ello se conecta con el mate. En estas conversaciones sencillas y simples, conversando como lo amerita un buen mate. Gracias. Bueno, muchachos, Y y nos hemos juntado hoy acá para conversar precisamente, eh, haciendo digamos, una recaptura de lo que fue el último programa o este primer programa de esta nueva saga, en donde compartíamos junto con Verónica y Jairo eh, un poco de lo que fue en ese programa traer el origen, la ancestralidad del mate y cómo el mate tiene una profecía que es guaraní. Y nosotros, bueno, vinculamos la profecía, siendo que es algo que hemos venido difundiendo, estudiando, interpretando, comprendiendo durante estos años que hemos estado compartiendo desde que Tucuy, bueno, salió en las redes, comprender que todo ese bagaje de mensajes de las estrellas que mencionaba Jairo, ese mensaje que fue traído por distintos hombres en distintas épocas a este planeta,
tiene muchísimo que ver con lo que nosotros hoy compartimos desde el mate también. Y cómo desde el mate también nosotros hemos querido interpretar y comprender en una conversación amena lo que es la profecía. Porque en Apocalipsis se nos dice que Jesús es el testimonio, el Espíritu de Jesús es el testimonio de la profecía. Y Jesús, siendo un hombre que caminó en este planeta como un ser humano más, entre comillas, vino a traer una fuerza descomunal y que no es común en este planeta porque se le asoció a algo estrictamente dentro de dogmas. Entonces, el espíritu, ¿qué es el espíritu para nosotros? Bueno, saliéndonos de cualquier teoría o cualquier situación mística, no es más que esto, el compartir de hermano a hermano, de familiar a familiar, en nuestro mismo hogar, en nuestra misma casa, poder compartir y poder generar una charla amena, sincera, poder tener la capacidad de comprender que esta situación del mate o esta situación, digamos, cultural o tradicionalista trasciende en los hogares de quienes comparten esta cultura. Hablábamos en el programa pasado de que es un eje transversal el mate para los pueblos de Paraguay, de Uruguay, Argentina, el mismo Chile, Brasil también. Entonces, hoy hemos venido hasta acá para seguir compartiendo y seguir, bueno, transmitiendo este conocimiento en estas charlas amenas y que, bueno, sea el mate ese eje transversal. Entonces, bueno, nuestro espíritu en este momento se conecta desde un saludo, desde una sonrisa, desde preguntarle a Tomás cómo estás allá en Córdoba y cómo te sientes ahora que estamos, bueno, como gauchos desde la lejanía y en distintas latitudes, compartiendo contigo un mate. Ahora, ¿qué es el espíritu y cómo sientes tú que el mate nos unifica en el espíritu también? Toma, Tommy, el mate. Claro, Miguel, vos sabés que es como estás diciendo vos, que hay un espíritu atrás de esa reunión, ¿no? Y esto un poco nos ayuda a frenarnos un poco para reflexionar qué es el espíritu, ¿no? Y en realidad un espíritu no se ve, no vemos un espíritu. ¿Y qué es entonces? Si no son memorias guardadas de algo que tiene vida y que interaccionan como tiene vida con el resto de los espíritus de la creación. Pero no lo podemos ver. No lo podemos ver si no es a través de símbolos, de signos que sean visibles para nuestros ojos, nuestros oídos, para el olfato, para el gusto, que lo podemos apreciar a través de su manifestación. Entonces ahí nos damos cuenta qué es el espíritu. Nuestro espíritu se puede ver a través de nosotros mismos. El Tommy, espíritu, sí. perdón, ¿recuerdas o me hiciste recordar algo muy breve? Lo esencial es invisible a los ojos. Es una frase muy coloquial. Y qué profundo, ¿no? Porque es la esencia la que vamos manifestando sin darnos cuenta, hasta ahora sin tener muy presente esa esencia que no se ve. Y que finalmente, cuando nos empezamos a dar cuenta, o sea, cuando nos empezamos a hacer conciencia, empezamos a interpretar el espíritu que se manifiesta en las cosas. Y en este caso, en la rueda del mate, y con todos los misterios y todas las bellezas que tiene, y que son la causa, son la razón por la cual en esta zona del planeta hay tantas personas que se apegan, ¿no? a esta manifestación de este espíritu, el mate, de reunión, de compartir.
es como decís vos, lo esencial es invisible a los ojos. Y acá eso invisible se hace visible en este proceso, ¿no, Jairo? Es que mientras te escuchaba pensaba cómo hacemos. Claro, ustedes, todos los que nos escuchan deben de decir que estamos medios locos porque ¿qué tiene que ver el espíritu con el mate? Claro, pero esto que vamos compartiendo tiene toda la lógica porque ahí, Tomás, me diste una idea cuando dijiste la ronda. Indudablemente, ya que hablamos de profecías y todo lo que hemos ido compartiendo a través de Tucuy, como Miguel nos compartía al principio, sí o sí hay que conectarlo con la profecía, con la historia y demás. Lo esencial es invisible a los ojos, así es. ¿Cómo hacemos lo esencial que es visible, que se haga visible? Bueno, ahí está el gran desafío. Una ronda, un círculo. Me hiciste recordar, Tomás, algo que, y voy a ver, lo tengo acá. Es una Es psicografía de que era como el Parravicini. fuego. Como el Es una fuego, ¿viste? psicografía. Nos reuníamos antes alrededor del Esa fuego. es eso, El eso. fuego es el mate. Esa es la manifestación sagrada de aquellos indígenas que migraron desde el Amazonas hacia estas tierras, que lo vimos el jueves pasado. Y ellos se sentaban, dice, alrededor del fuego, como dice Miguel. Claro, es así. ¿Y qué hacían alrededor del fuego? Compartían. Habían otras manifestaciones que no se ven, mas sí se reconocen, como decía Tomás, con los sentidos y con los sentidos del corazón. Entonces ahí hay algo maravilloso y esto es lo que quiero compartirles, que me hiciste caer en cuenta, Tomás, sobre algo que está intrínsecamente conectado con lo que es el espíritu y con lo que es el mate. Es tan maravilloso. Benjamín Solari Parravicini dijo algo muy contundente o dejó dentro de sus grandes legados. Quiero ver si lo puedo compartir así rápido. Acá está. Sí, es que el mate tiene su propia esencia. Exacto, tiene Y su por propia ahí, esencia. Bueno, perdón. Hay una psicografía de Parravicini que habla y dice, la nueva fe dirá, ha nacido una cruz y ella es la de Bizancio, mas no lo será siendo. Y ustedes deben decir que tiene que ver eso con el espíritu y el mate. Ah, bueno, pero esperen un poco. Porque ella tendrá un círculo, Dios y el corazón. Entonces, allí está lo que nos juntamos en una ronda, lo que nos abrimos las puertas en estas tierras samaritanas y se invita un mate o que dos personas se ponen a conversar y hay una interacción, un intercambio, o ni hablar si hay más gente, como decías tú, Tomás, que hay una ronda. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Llega la unificación de ideas. O sea que todos, acá nadie toma el mate frío, ¿verdad? Hay una unificación de un gusto. Acá nadie desea la muerte. Hay una unificación de ideas entonces. Hay un gusto, un amor por la vida. Pero miren lo que dice. Esa unificación de ideas, de procederes. Ah, bueno, hay varios procederes, no hay uno solo. O sea que en esos procederes se le pone la hierba, se busca que la bombilla no se tape y demás acciones que nos van unificando en algo. Claro, a alguno le gusta ponerle algún yuyito, le gusta ponerle miel, pero sigue siendo mate, no ha perdido su esencia. Y luego dice algo más, de razas. Pues miren lo maravilloso entonces. Claramente yo no nací físicamente en estas tierras, pero sí puedo decir que nací en el espíritu. Allí están entonces las razas. Pero sí tengo ese gusto por lo que es el espíritu que esto trae. Esto trae un espíritu. Esto genera un espíritu. Eso es lo maravilloso. Y luego dice algo más y ya con esto cierro. La unificación, dice, de esa cruz orlada. O sea que aquellos que, miren, y esto es un poco lo que hablábamos al principio y es tan maravilloso, esas acciones tan sencillas, sagradas, que se vienen haciendo desde tiempo atrás y que hoy se siguen gestando, niños, grandes, adultos, es muy hermoso ver eso en estas tierras y que también lo tienen en otras regiones, en otras culturas, pero en diferentes aspectos. Pero hablando de estas, ¿cómo se ha mantenido vivo ese fuego? No se ha extinguido. ¿Por qué? Porque se mantiene vivo al abrir las puertas, al compartir, al sanar. Por eso
conversaciones que sanan. Cuando uno conversa con otro, está sanando. Y eso es maravilloso. Y eso es la cruz orlada. Eso es el plan de esperanza para estos tiempos. Y eso es la profecía. Entonces esa cruzada orlada en ese corazón está conectada con este mate. Bueno, hasta allí así no hablo yo solo. Jairito, que me haces acordar una expresión que acá tenemos que es hacer ambiente, ¿no? Hacer ambiente con el mate, hacerte un matecito. Y el ambiente se va creando, lo vamos creando entre vos y yo. Y la ronda se va armando. Se viene armando la ronda del mate, es otra expresión, ¿no? O sea, armó la ronda del mate. Es una creación. Y es algo que está tan intrínseco, lo hemos mamado desde tan chiquitos, que naturalmente vamos haciendo algo que es fundamental para identificar un espíritu, para comprender, que es hacer conciencia, tener conciencia de que se trata de una ronda, y miren qué interesante, ¿no? Generalmente en esa ronda, como comentabas recién, empezamos a ser uno. Acá en el campo el patrón se junta con quien trabaja en el peón, el alambrador. En el hospital, el enfermero con el médico, con el que está atendiendo, y empezamos como a unarnos, empezamos a disolver los rangos, empezamos a disolver las posiciones creadas, ¿no? Y eso es una conciencia que vamos teniendo como pueblo y lo hemos amamantado desde muy chicos. Y qué interesante poder identificarlo, porque ahí es donde vemos el espíritu del mate, de la ronda. Y es un espíritu que vamos creando. Y la fuerza me parece que está también en poder ir traspasando o pasando ese espíritu del compartir a otros aspectos de la vida. Esto que nos sale tan natural, poder irlo expandiendo progresivamente en otros estamentos, ¿no? de nuestro diario vivir. Así que un poco me hacía acordar esto de ir creando, ¿no? Es algo que vamos creando, no se hace solo tampoco. Es un espíritu que vamos conformando, tanto en forma individual, porque quien viene de afuera aprende a hacer el mate dulce, el mate amargo, el mate con yuyitos, y los que vienen de adentro van integrando al de afuera. Así que, bueno, ahí veía una analogía hermosa y un ejemplo para poder expandirlo, ¿no? a otros aspectos de la vida. Algunos ya les echan tantos yuyos que parecen té, más bien. Acá en la sierra es mate bien dulce con mucho yuyo. Es un mate muy sabroso. Y uno cuando se acerca a un rancho, a una casa humilde, uno se siente muy bienvenido cuando recibe el mate y se siente invitado a abrir el corazón, ¿no? A compartir experiencias, contar quién es, de dónde viene, qué es lo que hace. Entonces ahí es en ese actor es en donde empezamos a identificar el espíritu, el real espíritu de esta costumbre, ¿no? Ahí me hiciste acordar algo, perdón, Miguel. Ustedes han escuchado la expresión dale, esta dale. que decimos, esa persona tiene un espíritu muy, y empieza a describir como características. O sea que tomemos esa analogía para tomar el mate. El mate, ¿qué es lo que genera? Genera esto que estamos hablando, ¿no? Una unión, una cohesión, Unidad. genera una apertura, genera un invitar, genera, bueno, un montón de cosas muy bonitas. Entonces, ese es o sería la descripción del efecto que esta bebida sagrada genera. Es sumamente maravilloso. Miguel, perdón. No, yo aquí encantado de escucharlos, porque por ahí es como cuando uno está en una ronda y escuchas a quien está, yo los escucho a ustedes y bueno, reflexiono, y eso es parte del espíritu. El espíritu
de quien siente, bueno, pensar más allá de lo que es en sí mismo. Y el mate nos lleva a eso, a ser más introspectivos, a escuchar una chacarera, por ejemplo, y indudablemente sentarte a compartir unos mates mientras escuchas una chacarera. Eso es más que algo típico, eso también evoca ese espíritu gaucho, campesino, que se ha expandido en todo este territorio y más allá, porque ahí, en esos rincones, en esos territorios olvidados o distantes, se ha resguardado parte de la sabiduría ancestral, muchísimo de la sabiduría, porque estos hombres que labran la tierra, estas mujeres que educan, que crían, no los vas a ver nunca sin su mate y nunca vas a llegar a sus pagos sin que te reciban con una sonrisa, una buena tortilla y un buen mate. Entonces eso me recuerda a una chacarera justamente que se llama la chacarera del olvidado. Y yo voy a leerla por acá porque tiene mucha connotación con lo que estamos hablando. Y tiene espíritu, ciertamente el espíritu de la chacarera y el espíritu del mate me atrevería a decir que son uno solo. Y dicen, soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Y más abajo, en otra estrofa, dice, soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Entonces, esa sabiduría que transmiten estas letras también, un Parravicini que nos trae eh, la, la reflexión y las profecías para que nosotros actuemos con ellas. Bueno, si nos dice que eh, en el círculo, en el medio del círculo está Dios, quiere decir que en una ronda, no como a manera de ritual, como ese ritual visto desde algo que tenemos que hacer para que pase algo, sino que viéndolo desde ese espacio que se conforma cuando compartimos el mate, en ese círculo, en el medio, entonces está esa fuerza divina que llamamos Dios, que no es más que nosotros mismos compartiendo, y que el mate se vuelve el corazón de esa fuerza, de ese círculo que está en esa unificación de ideas por la vida, por el compartir, por la alegría, por planificar acontecimientos futuros ante una civilización que está cada vez más decadente. El espíritu del mate nos unifica para hacerla a un lado y nosotros renovar esa civilización, hacer una civilización de mates, de compartir, de amor, bueno, de contribuir, de ayudarnos. Entonces, para mí, por eso traigo esa chacarera, la chacarera del olvidado. Ha quedado olvidado el hombre bondadoso, la mujer amorosa, pero que esté olvidado no quiere decir que deje de existir, porque en su espíritu, que es eterno, siempre va a permanecer, porque va a estar acompañado de estas bondades, de este hombre que está renovándose en esa y dando esa batalla en la esperanza. Entonces, bueno, la traía por eso, porque también la recordé así de momento, ¿viste? Y voy viendo que el espíritu es algo que está, se manifiesta, pero además se va conformando. Y se va conformando con conciencia, cuando mientras más nos damos cuenta de los atributos de ese espíritu, ya sea el del mate o el de, el de la música o el de nosotros mismos, mientras más nos damos cuenta, más conciencia tenemos,
más podemos trabajar para irlo conformando. Más podemos conformar para ir formando esos espíritus individuales o colectivos, grupales. ¿Cuántas veces hemos escuchado el espíritu de trabajo de tal comunidad, ¿no? Que cohesionada coordinan, acuerdan, se ayudan, se apoyan, ya hacen lo mismo que hace la ronda del mate, pero a lo mejor cultivando su comida o ayudándose con trayendo agua para que todos tengan el agua y a nadie le falte nada, o bueno, las necesidades habituales que puede haber en comunidades pequeñas, que se ve muy bien en las tribus, ¿no? Que ya casi no hay, pero cuando vemos a veces en documentales o estudiamos o buscamos cómo es la vida tribal, es ese espíritu que lo van conformando, es ese espíritu comunitario que lo van conformando esos espíritus individuales y con conciencia de quiénes son cada uno y con conciencia de lo que quieren lograr. Así que creo que es un excelente ejemplo que es, miren, con la charla cada vez me voy dando cuenta más el regalo que nos han dado nuestros padres, abuelos, nuestros ancestros con este mate, porque realmente es un excelente ejemplo para ir aplicando la conformación del espíritu propio y con los que tenemos alrededor. Es un descubrimiento, muchachos. Tremendo descubrimiento, ¿no? O como dijiste tú, eso, el tema de la conciencia, ¿no? Porque mientras los escuchaba a los dos, yo decía, en esto que traía Miguel de la chacarera, ese olvido, y que lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo es que Dios no es, siendo que sí es así, algo sumamente grande, o es el creador de todo, pero a lo que voy es lo siguiente: cómo aquellas cosas tan sencillas, en realidad Él siempre ha estado. Fíjense este olvido. Nosotros tomamos mate, buscamos todo el tiempo tomar mate, compartir, conversar y demás, todo lo que ya todos sabemos, y cuando viene alguien de afuera de estas tierras, se maravilla de eso. Ahora, lo hacemos de una manera natural, pero al mismo tiempo sin tener esa, podría decirse, conciencia o esa claridad de la acción que estamos ejecutando. Ahí es donde entra el conocimiento. Ahora, tomemos esta analogía nuevamente para comprender lo siguiente. Dios. Todos buscamos proteger la vida. Cuando alguien siente que su vida está en riesgo, automáticamente busca hacer esta acción, protegerse. Nadie le desea el mal a nadie, hasta inclusive puede estar peleado, pero si esa persona la ve en riesgo, en una situación de vida o muerte, va a extenderle la mano. O sea que hay algo que no hemos reconocido, pero naturalmente fluye en nosotros. Entonces, fíjese esa analogía con esto que estamos compartiendo. Lo hacemos de una manera natural porque fluye naturalmente, mas sin embargo, no tenemos claro tal vez cierta historia, vamos a decirlo así, o hemos tenido ese olvido que Miguel compartía. Entonces, fíjense, para todos los que nos están escuchando, y esto es muy importante comprenderlo, Dios nos dejó un legado, Jesús nos dejó un legado sumamente grande, y cuanto hombre vino de las estrellas a traernos una información para que podamos reconocer que esos pasos que estábamos dando, o esos sentires, o esas acciones, en realidad era porque por nuestras venas corre una herencia estelar, corren luces. Vosotros estáis hechos con partes y partículas de las estrellas, pero no lo sabéis porque estáis dormidos, nos dijeron. Entonces allí, y si seguir siguiendo, hilvanando y tejiendo todo este gran telar de información, nos da más claridad sobre realmente por qué tenemos esas acciones tan naturales en nosotros, como ese espíritu, que es compartir, que es sanar, que es perdonar.
nadie ha visto el rostro de Dios, no, nos compartía Jesús, ¿no? Pero lo podemos conocer a través de su creación, de su obrar, de su obra. ¿Y quién es, no? O quiénes son los que muestran esa obra de ese Dios que todos buscamos. Y lo podemos ver en la creación, pero también lo podemos ver en el obrar del hombre, en nosotros, en ese obrar que se manifiesta en los espacios de compartir, en los espacios de empatía, de cohesión, en donde manifestamos esa luz que estás, de la cual nos estás contando, Jairito. Porque la otra pregunta es, ¿cómo manifestamos la luz, no? Si Dios es luz y a Dios lo podemos conocer a través de su obra, y nosotros somos expansores de esa luz, ¿cómo es que manifestamos la luz? Porque la luz parece algo como abstracto, ¿no? Por ahí, pero nosotros podemos manifestar esa luz, expandirla, ¿no? Con un buen mate. Es que nadie te va a invitar a tomar un mate frío. Eso es como que no te quiero o no te quiero invitar. A menos que sea Con la obra, tereré. entonces, con nuestras acciones, con la obra, con la acción amorosa, cariñosa, empática, teniendo en cuenta el otro, porque cuando vos me convidás ese mate, yo me doy cuenta que me tenés en cuenta, está la temperatura justa, tiene el yuyito que sabés que me gusta, es hecho con miel. Entonces en la obra esa yo siento esa luz, la siento, la recibo, y me da ganas de expandirla a la vez, volver a compartirla, ¿no? Sí, y que para mí también ha sido un aprendizaje estando 7 años viviendo aquí en Argentina y bueno, tomar el mate ya para mí ahora que lo estoy comprendiendo, es hacer que afloren dentro de mí todas esas virtudes que se dan cuando estoy tomando mate y cuando no estoy tomando el mate. Cuando comprendo qué es lo que queremos también transmitir con esta saga, cuando comprendo que ese espíritu del que hablo, el espíritu del mate, no está allá afuera. El espíritu del mate lo creo yo, lo hago yo, lo fructifico yo. Cuando comprendo que dentro de mí está esa fuerza con la cual yo debo obrar para que esos frutos se manifiesten y esa luz se manifieste y se expanda, no de manera mística, sino por acciones, por las obras que ese espíritu me guía, siempre y cuando yo esté dispuesto pues a compartir ese espíritu. Ya no es el mate únicamente, ya es, oye, voy a llamar a mi madre que está tan lejos a ver cómo está, voy a comunicarme con fulano que tengo días que no sé de él, o oye, me acuerdo que cometí este error con tal persona o conmigo mismo y me arrepiento profundamente, entonces ya empiezo a ver esas virtudes dentro de mí, esas condiciones excepcionales de las que habla la misma profecía cuando se refiere al hombre del sur de América para que en este tiempo se levante con el espíritu de su corazón, que nosotros le llamamos aquí el espíritu del mate, el espíritu de la profecía que nosotros le llamamos en esta saga amate con el ser, y se levante ese hombre y esa mujer que está en estas tierras, que abre las puertas y pone la pava y te sirve un mate y te da una tortilla, porque ese espíritu es de esos mutantes por excelencia, que tienen resplandores codiciables, que tienen brillo interior, que tienen una luz dentro que es eterna, que no tiene fin. Entonces ya con o sin el mate, yo simplemente voy ya, si no lo tengo a la mano, ya no comparto el mate, sino que comparto una sonrisa y un abrazo para esa persona que está afligida.
inclusive para mí mismo, en momentos en los que siento que ya hay una situación que me agobia, me levanto con esa fuerza y ese espíritu con el que compartí este mate con Jairo y Tomás, o con el que compartí en el tren mientras iba en el tren. Entonces ya el mate empieza a hacernos, a elevar el pensamiento, no como una práctica mística, vuelvo y repito, sino que ya empezamos a ver la espiritualidad como lo cotidiano, como la verdad, como el pan cotidiano que los hombres pronto vamos a estar comiendo, como si fuese esto, una charla. Entonces, bueno, el espíritu se empieza a desplegar y a expandir porque está dentro de nosotros ese universo y esa fuerza. Entonces, bueno, ya no siento que hay distancias, ya me siento en unidad con mis hermanos, con mis amigos, con mis familiares. Es un trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pero ahí vamos, creo que esa es la senda por la que el mate nos comparte esas virtudes. Es una forma de funcionar, ¿no? Se va transformando en una forma permanente de funcionar. Y te escuchaba que hablabas de la mutación, que a veces parece como algo mágico, mutar, la mutación interior, la mutación, el cambio de ese interior. Pero esa forma de funcionar la vamos conformando con la acción, porque al funcionar en forma agradable, enseguida manifiesto ese bienestar en forma de salud, en forma de crecimiento, de despliegue del espíritu, como lo decías. Entonces, ese hombre con resplandores codiciables se va conformando en la medida que funciona como lo citas, con todos esos atributos de bondad, generosidad, empatía, la voluntad puesta al servicio del crecimiento interior, o sea, de la vida propia y la ajena. Y eso se va manifestando, si nos ponemos a profundizar, hasta en nuestras células. Porque un gesto agradable es una sensación hermosa. Esa sensación de bienestar, de cohesión, de unión con el otro, no es solamente una emoción, energía circulando, sino que también son hormonas, son neurotransmisores, y son células que reciben esa fuerza y que van generando ese cambio interior, van siendo nuestras células de nuestro cuerpo, de nuestro vehículo, ya distintas, porque el espíritu es el que está cambiando, se está acostumbrando a funcionar, ¿no? De una forma distinta a la que el hoy, con tantos líos, con tantos problemas a nivel geopolíticos, a gran escala, o familiares, o en ciudades, el espíritu se empieza a conformar en función a otro patrón más alineado con la vida, con la vida en la comunidad, con la vida con la naturaleza. Así que eso, la mutación la podemos ir rastreando también en ese trabajo interior que utiliza nuestra voluntad, ¿no? Consciente. Les cuento que pensaba, claro, ahí está la similitud del mate con el Cristo, porque todo eso que se iba hablando, tú Tomás que nos decías recién, desde la parte bien interna, la célula de nuestro cuerpo, cómo ella se va conectando en su propia inteligencia, porque hay una inteligencia allí, eso no es al azar. Y esa inteligencia se va manifestando después en todo lo que vamos obrando, o sea que el Cristo nos cohesiona, nos unifica. Y pensaba otra cosa, es lo mismo que pasaba Jesús, cuando se reunía con los 12, se reunía a compartir, se reunía a sanar, conversaban. Cuando venía por ahí Pedro, Tadeo, Marcos, le preguntaban y hablaban con él y ofrecían un mate. Claro, no era un mate físico, era lo que se generaba a través de esa conexión. Entonces es muy maravilloso. A mí, por ejemplo,
ya se me complicó, porque ya el mate, el agua se me enfrió, y yo mate frío pues no tomo. Entonces, si nosotros estamos cerca, te compartimos nuestro mate que está a la temperatura justa. Es interesante, la verdad, qué linda analogía que es esto del mate para poder incursionar en de qué se trata el espíritu y de que no es algo que tampoco viene de arriba, sino que está en nuestras manos irlo conformando. Está en las manos del individuo, o sea, de nosotros, pero también está en las manos de las comunidades y de los pueblos que van llevando adelante el crecimiento y la defensa de este espíritu que tiene todos estos atributos tan lindos. Ayuda a hacer conciencia de que este es un proceso muy humano y que, como decías hace un rato, Miguel, nos invita también a poder hacer exactamente lo mismo, el mismo funcionamiento en todos los aspectos de nuestra vida. Empezar a invitarnos a nosotros mismos primero, pero también a invitar a otros a hacer que nuestra vida sea una ronda de mate, ¿no? Entonces ya nos toca prepararnos para la siguiente ronda, el jueves que viene. Así es, Jairito. Así es, Miguel. Qué lindo haber compartido estos mates, estas charlas, escucharlos, sentirlos. Así es, y que bueno, es una invitación a todas las personas que están ahí del otro lado. Como decía Jairo, por ahí ya se nos enfrió el agua del termo, o se nos acabó a muchos, a los otros, a mí se me acabó. Y qué lindo poder compartir un mate calentito, a una temperatura perfecta, ideal, porque así fueron las enseñanzas y la sabiduría que dejó el Cristo en esta tierra. Fue precisa, fue concisa, fue directa al corazón de cada uno de nosotros, a pesar de los miles de años que ya pasaron. Fue cifrada para que en este tiempo nosotros tomáramos de ese mate calentito y bueno, aprovecháramos todas sus propiedades espirituales y físicas y mentales también. Entonces, bueno, para mí ha sido un honor compartir con ustedes, hermanos, amigos, y tener esta posibilidad pues de compartir un mate desde la virtualidad, pero sentirlos a ustedes cerquita aquí en mi corazón también. Y a todas las personas que nos escucharon, invitarlos a que también nos tomamos los mates, no solamente los jueves a las 19 horas, sino que se sumen a nuestras redes para seguir en esta ronda, para seguir ampliando esta ronda. Y también decirles que los sábados tenemos grupos de estudios donde seguimos profundizando estas enseñanzas, estos aprendizajes para cada uno de nosotros. Decirles que se vengan con su hierba propia, con su mate propio, o que compartamos del mismo que tenemos ahí para todos ustedes. Bueno, yo puedo irme despidiendo desde aquí, desde Catamarca, noroeste argentino. Un abrazo, Jairo, un abrazo, Tomás. Un abrazo. Nos estamos Gracias. viendo. Bueno, un abrazo a Verónica, a Dayana, que también forman parte de este equipo, a Alejo y un montón de hermanos más que están ahí compartiendo con nosotros estos mates. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo grande a los dos, y con respecto a las charlas de los sábados, saber que la ronda del mate empieza con una charla superficial, pero empieza a profundizar casi siempre hasta el infinito. Así que en esas charlas, Miguel hablaba, se profundizan, empezamos a zambullirnos en estos asuntos de la profecía, del espíritu y de nuestro Padre, para poder comprender cada vez más e ir ampliando el universo que nos conforma. Muchas gracias, un abrazo. Chao, nos vemos. Gracias.